Bueno, muy bien. Buenos días, hermanos. Comenzamos con oración, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a unir los corazones y empezamos. Señor, gracias que tenemos ahora esta bendición de estudiar tu palabra. Yo pido que tu Espíritu Santo nos guíe, pido tu ayuda, que no sean palabras mías de un hombre, sino que esté tu palabra hablándonos por medio de tu Espíritu. Y conoces, Señor, exactamente lo que necesitamos en este momento. Entonces, encomiendo todo aquí en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿qué haces cuando alguien te hace una jugada sucia, que trata mal? Puede ser hermano, esperamos que no, en el trabajo, y este es el caso de Santiago, unos obreros, hombres trabajando en el campo que no reciben su salario, familiares, y esto pasa en el mundo por varias razones, pero el cliente se enfrenta con este factor adicional de ser creyente, seguidor de Cristo. A veces la gente se aprovecha de esto, y esto parece ser el caso en Santiago. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es tu reacción? ¿Lo ves como una oportunidad de crecer en el Señor? ¿Lo ves como una oportunidad de responder como Cristo respondió? Porque le maltrataron a Él, le acusaron de muchas cosas, le menospreciaron hasta a su cara. Y nunca vemos al Señor respondiendo en una forma violenta ni perdiendo la paciencia. Responder con palabras directas y duras, sí, porque él era Dios en la carne, él oía, conocía los corazones de las personas. Nosotros podemos saber que Dios tiene un propósito en permitiéndolo, y tu reacción, mi reacción a estas cosas indica todo lo que Santiago está intentando mostrarnos, que una persona que tiene una fe verdadera va a mostrarla de una forma distinta de cómo responde a condiciones. Entonces, este es a dónde va Santiago en el pasaje que estamos estudiando aquí, en esos versículos. Entonces, él ha hablado a hijos en los versículos 1 al 6 y les ha condenado incluso. Pero luego pasa a los trabajadores cuando dice en versículo 7, por tanto, hermanos, tener paciencia. Ahora está hablando a otro grupo, en otro tono incluso. Y hemos estado mirando este pasaje. Pero pregunto algo. Estos hermanos en versículos 1 al 6 dice que no reciben lo que les corresponde. ¿Y qué de la ley? O sea, la ley dictaba a los hijos cómo deben tratar a la gente. Nosotros hoy día, en el campo laboral, ¿qué hacemos con las leyes? Hay leyes para protegernos, ¿no? ¿El cliente no tiene acceso a esto? Sí. Pero, ¿qué es esta relación? Es una cosa decir, tengo la ley para protegerme y acudimos a la ley. Esto está totalmente permitido. No vemos a Santiago destacando, simplemente parece que en este momento esos hermanos
es un caso donde como pobres casi no tienen esta habilidad de apelar la situación. Pero recordamos que Dios dábale todo el de él y me viene a la mente, estaba pensando esta mañana, Pablo se fue a Filipo y estaban allí en el ministerio y luego sanan a una chica que tiene demonio y esto causa un alboroto y dicen que les lleva y les da azotes y les metan en la cárcel. ¿Ok? Pero luego cuando el día siguiente, ¿qué pasó por la noche? Esa noche, ¿qué está haciendo Bernabé y Silas y Pablo? ¿Qué hacen? Están cantando. Vemos al carcelero muy desesperado y viene y se ve que está a punto de tomarse la vida. ¿Por qué? Si un prisionero escapa de una prisión romana, pues, el penalti de esto es muerte para el carcelero. Y Pablo dice, no, estamos aquí. Vale. Vamos más adelante, el día siguiente vienen y las autoridades dicen, bueno, se puede sacar esto si se va a ir. ¿Qué dice Pablo? Un momento. Nos habéis metido en la cárcel siendo, por lo menos él, ciudadano romano. Y el carcelero dice, y vuelve a las autoridades, les cuenta esto y ya tienen otro tono, ¿no? Ay. ¿Qué hacía Pablo? Simplemente apelaba a su derecho como ciudadano romano. Pero me pregunto, ¿por qué no lo dijo el día antes de ser golpeado? Tenía el derecho, en un momento, decir lo mismo que había dicho luego, después de estar la noche en la cárcel. ¿Qué pensáis? El propósito que tenía de llevar la palabra allí. De hecho, habla del carcelero, que toda su casa fue salva. Bueno, yo diría que es eso. No veo otro propósito por sufrir si no es necesario. Pero Pablo respondía de tal forma que tuviese un testimonio en un lugar quizá donde no iba a estar jamás, aunque estuviese en otras prisiones. Pero él no sabía. Pero respondió de tal forma que tenía esta oportunidad de ver a una familia y llegar y que no sabemos de otros prisioneros en el momento. Entonces, Pablo mostraba una paciencia, un aguante, pero también reconocía su derecho. Y en esta zona también pensamos, por haber pasado esto, esta iglesia que se forma allí, y piensas cómo era esta iglesia, una mujer vendedora, esta chica librada del demonio, un carcelero, quizás otros prisioneros, empieza una iglesia y yo pienso que disfrutaron una especie de protección adicional, por lo menos de las autoridades, porque ahí estaba Pablo metido en todo esto. Entonces, Dios sabe lo que está haciendo y Pablo nos da un ejemplo de cómo responder como Santiago está enseñándonos. Entonces, Dios nos enseña a responder con paciencia delante de estas situaciones difíciles en la vida.
y vamos a intentar activar esto. Entonces, estuvimos mirando la letra es muy pequeña aquí. Ay. Esto es lo que hemos visto ya. ¿Okay? No vamos a estar mucho tiempo. La relación entre sufrir injusticias con lo que Santiago dice de paciencia en la segunda venida del Señor, esperando el buen fruto de la tierra, como dice. Hermanos, tener paciencia. Y dice hermanos, si ves 7, 8, o sea, repite la idea que son hermanos, a quien está hablando ahora, y les da el mandato de tener paciencia. Y estuvimos mirando la diferencia entre la palabra aquí, que significa tener la mecha larga, ¿no? Que aguantar en frente o delante de sufrimientos, injusticias, comparado con cómo empezó su carta. Tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. O sea, usa la palabra paciencia, pero en el sentido de perseverancia. Entonces, no sé si dónde lo vimos. Decimos que todo el mundo se enfrenta con estas dificultades porque es parte de ser humano. El creyente va también con la idea que puede sufrir por el Señor, pero todo ser humano sufre debido al pecado, como decimos hace 2 semanas, y por seguir a Cristo. Cristo dice, tú sigues a mí, vas a sufrir. En Hechos 14, 22, decimos que los discípulos, Pablo, volvió a sitios, incluso a Filipo, donde había sido encarcelado. ¿Dónde estaba apedreado? No me acuerdo. Donde Pablo fue apedreado, se fueron a Berea, pero luego no me acuerdo. Pero volvieron y Hechos 14, 22 dice, vamos a volver a estos sitios para animar a los hermanos y también para recordarles que van a sufrir tribulaciones por causa de Cristo. Entonces, todo esto porque Cristo quiere conformarnos a su imagen y también usar nuestro testimonio como Pablo en la cárcel. Entonces, si tú y yo resistimos lo que Dios está haciendo, ocurre algo. Y con quien sea una persona bien conocida o no, y tú dices, esto no es justo y reaccionas, estás cortando, estorbando el proceso de Dios en conformarnos al Hijo, a la imagen de su Hijo. Y como Dios dice que Él va a perfeccionar lo que ha empezado nosotros. Filipenses 1:6. Aquí está la información que estábamos diciendo. ¿Qué es esta palabra en el griego, en este pasaje de la idea de aguantar por un tiempo largo? Es con personas. En capítulo 1 está pasando cosas, circunstancias, pero ahora Pablo está hablando de paciencia con personas. No sé dónde leí esto, pero se usa para describir una capacidad para convencer ante las debilidades de otros. Cuando una persona que es un gamberro, que trata mal a las personas,
¿qué clase de persona es? Es débil, porque está pensando en sí mismo, no en otro. Y requiere paciencia y algo de carácter pensar en otros en estos momentos. Y también denota la idea de actuar sin resentimientos ni venganza hacia los demás, particularmente hacia quienes te tratan mal. Vimos 1 Pedro capítulo 3, pero vamos a Romanos 12. Buscad Romanos 12, porque es un pasaje que es tremendo. El capítulo 12 de Romanos. He puesto ahí versículo 14. Pero que destaca en Romanos 12, que debemos presentarnos como sacrificios vivos, entrega. Luego Pablo menciona dones espirituales. Luego menciona el trato con hermanos, cuando dice, amaos los unos a los otros con un amor fraternal, esto entre hermanos. Pero luego dice, 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Luego saltamos al versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto depende de ti. ¿Qué hacemos? Podemos provocar la cosa respondiendo mal. O podemos ayudar a pagar una situación respondiendo bien, con humildad. No os venguéis vosotros mismos, amaos míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sinceramente, ¿tú me traes un poco, dos toallas de la sed? Toallas. Sí. Sinceramente, hay momentos cuando lo pierdes en una situación, cuando quieres vengarte, no tienes que levantar la mano. Pero yo creo que todos tenemos que, gracias, yo creo que todos tenemos que admitir esta debilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Santiago está hablándonos de cómo respondemos, porque es importante. Y si no te defiendes, ¿qué es nuestro razonamiento? ¿Qué estamos pensando? ¿Ah? Si no, pues para tratarme más como una alfombra para limpiar los pies. Y la verdad es que es una lucha tremenda. Y Santiago dice, hermanos, volviendo a todo lo de antes, de dejar las cosas en manos del Señor, de humillarnos. Y aquí Pablo dice, dejamos que el Señor haga su obra. Así Él va a pagar a otros lo que les viene. Pero luego decimos, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? Y esto es donde entra la paciencia. Y es una lucha eterna, pero cuanto más estamos dejando al Espíritu Santo obrar, más vamos a ver la victoria. Eso es un atributo de Dios, aguantando. Viernes
Pastor Andrés estaba hablando de Noé y el diluvio. Y la pregunta es, ¿hasta dónde aguanta Dios? ¿Hasta dónde aguanta Dios al hombre que le maldice, que levanta puño y maldice a Dios? ¿Hasta qué condición dice Dios basta? Y es posible que Dios llegue a este límite. Bueno, sí, porque en Génesis capítulo 6, ¿hasta dónde aguantó Dios? Dice, basta, yo voy a limpiar la paz de la tierra. Elimino al hombre, menos un hombre y su familia. Y más bien su familia por el testimonio de Noé. No sabemos nada de ellos y sus testimonios, pero es a Noé que Dios señala, es un hombre justo. Y preserva a él. Pero todo el mundo, todo hombre fue matado. Hoy día, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia hoy de cómo Dios responde al hombre? Estamos en la edad de gracia y Dios, como dice Pedro, Dios está aguantando, tiene paciencia para que el hombre procede al arrepentimiento. Dios está edificando su iglesia con su paciencia. Entonces, Él quiere que mostremos lo mismo y requiere humildad, pero esta clase de humildad y paciencia solamente viene por medio de la obra del Espíritu Santo en ti. Un hombre de la calle puede mostrar paciencia con personas, puede aguantar, ¿no? Yo conozco a gente que admiro su trato. No es creyente, pero su respuesta es muy buena. Casi siempre. Casi siempre. Y el creyente no es siempre haciendo correcto. La diferencia con este hombre, si depende de su trato de las personas, de su paciencia, de entrar en el cielo, él está bien. Pero si hay otra cosa, por lo bueno que sea, no entrará en el cielo. Y eso es lo que tenemos que siempre mantener en cuenta. Nosotros no somos perfectos, pero Dios nos ha dado un reto en la vida de cómo debemos vivir y responder. Y nos ha dado su Espíritu Santo, y Gálatas 5:22 da una lista de las cualidades de lo que es el fruto del Espíritu, la evidencia de Dios en nosotros. Primero es amor. Y luego el número 3 creo que es paciencia. ¿Qué es esta paciencia? No, más alto. Amor. Okay. Entonces, esa es evidencia de Dios trabajando en nosotros. ¿Lo manifestamos o no? Y si no estamos andando en el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Andar en el Espíritu Santo. Andar, dar el cuadro, la idea de estar en comunión con alguien. Dos personas andando, charlando por el camino. Y esta es la relación que Dios quiere con nosotros, su Espíritu Santo controlando en nosotros. Cuando Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo, no es algo muy espiritual y tenemos que hacer grandes cosas. Ser lleno del Espíritu Santo, la mejor traducción es
simplemente estar controlado por el Espíritu Santo. Y cuando estamos enfrentados con estas dificultades es cuando necesitamos cedernos a este poder. Y la motivación de tener esta paciencia sería la venida del Señor, que menciona en versículos 7, 8 y 9, que estamos llegando ahí. La segunda venida, hablamos de esto la semana pasada, o hace 2 semanas, digo. Estamos esperando al Señor. Alguien dice, me cuesta pensar que estoy aguantando todo esto, porque un evento que viene que puede que no ocurra en mi vida, que viva. Porque en el primer siglo los creyentes pensaron, Cristo va a volver ya. Los discípulos preguntaron a Cristo, están en el monte y Él está a punto de ascender al Padre. ¿Y cuándo vienes otra vez? Y Él dice, esto no es para vosotros saber. Pero tu deber ahora es ir a hacer testimonios en Jerusalén, Samaria, Judea, todo el mundo. Y aún queda en pie este mandamiento, ¿no? Me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. Y este mandamiento sigue de pie. ¿Y cuántos años ha sido? Un montón. Pero esto de paciencia, pensamos lo que vimos en 2 de Pedro hace 2 semanas también. El Señor tiene paciencia, está, guardando este momento. Y Pedro en este pasaje dice, no pensemos que que el Señor se ha olvidado, que retarda su promesa, porque un día con el Señor es como 1000 años. No está diciendo que son un día, 1000 años en la creación y todo esto. Porque luego dice, y 1000 años como un día. Quiere decir que el tiempo no es relativo a Dios, es para nosotros. Un día para el Señor como 1000 años. Entonces, se han pasado 2000 años desde la primera venida de Cristo. Son 2 días. Y Miguel, esto no me anima mucho. Pues hermano, hay que estar pensando en el porqué de todo. Ahí es la cosa de nuestra perspectiva a lo que es la vida y por qué estamos. ¿Qué es la peor cosa? ¿Qué es la peor cosa que puede pasar a ti, a tu cuerpo? Morir. Para mí, la peor cosa es ser torturado, prolongando, por días ser torturado. Esto, pero dice, pero Miguel, no exageren. No, hermanos, hay hermanos nuestros que están pasando esto ahora mismo en el mundo por causa de Cristo. Pero la perspectiva es un día. Y vamos a ver un versículo de Pablo más adelante. Pero nosotros debemos considerar que esta promesa de la segunda venida es una de las grandes promesas de la Biblia. Cristo dijo, voy a mi Padre a preparar lugar, pero volveré a por vosotros. ¿Qué es tu anhelo? ¿Qué deseas? ¿Qué es tu perspectiva? ¿Piensas en ver a Cristo, el Señor, un día? ¿Por tu muerte o por su venida? Y el regreso del Señor está cerca. Es la esperanza de la iglesia. No me acuerdo si vimos... No, ok.
pensando en esto, diferencias entre la segunda venida de Cristo, ¿os acordáis de lo que hablamos, no? La segunda venida de Cristo, que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, ¿de qué trata? ¿Cómo es? Cristo vuelve. Pero, ¿cómo? Como juez. ¿Ah? Como juez. O sea, está en la tierra, presente, visible, y luego habrá juicio. Pero, ¿qué es la venida que nosotros esperamos? O sea, el rapto de la iglesia, que puede ocurrir en cualquier momento. Para que Cristo vuelva a la tierra hay ciertas cosas que hay que cumplir. Pero para que lleve fuera la iglesia, podría ocurrir en cualquier momento. Esta es nuestra esperanza. Y no es una fábula, no es un secreto. Cuando dicen que ¿qué va a pasar? Cristo vuelve y habrá ruidos, ¿no? Trompeta. Yo no escuchará el resto del mundo esta trompeta o no. La voz del Señor van a escuchar. No sé si hay manera de saberlo. Pero la llamada es para la iglesia, no para el mundo. Puede ser que el mundo no escuche nada, simplemente el creyente desaparece. Con ropa, sin ropa. Habéis visto las películas que se ve ropa ahí en el suelo y Biblias caídas y coches. O sea, ¿qué va a pasar? Va a ser un caos tremendo cuando pasa, ¿no? Y no sabemos todos los detalles, pero Él viene. Y luego, después de un tiempo, por lo menos 7 años, volverá otra vez a la tierra para juzgar la tierra. ¿Qué evidencia? ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? ¿Tú sabes cuántas profecías hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hablando de su primera venida? No sé el número, pero uno es que se nacerá por la Virgen. Hablamos mucho de esto, pero si vuelve, si nace en Jerusalén, todas las cosas que dice la Biblia de su primera venida, ¿ocurrieron o no? Si no ocurrieron, cumplieron a rajatabla, hubo suficiente tiempo para que el mundo fuese negando, derribando esto. Esto no ocurrió, no fue así. Pero según la historia, aún le dejan nacido en Belén. Le dejan morir en la cruz. O sea, está ahí en la historia. Y ninguna persona ha podido demostrar, escribir y decir, no ocurrió así. Es historia. Y hubo tantas profecías, pero centenares de años antes. Hay videntes hoy día, hay personas que predicen el futuro. El famoso es y ha habido otro. Hay uno corriente, hay alguien ya que está haciendo esto, no sé. Pero, ¿qué han acertado? Si investigas, es que no es nada como las profecías de la Biblia. Nada. Y aquí tenemos la Biblia diciendo el nacimiento, las condiciones, hasta la muerte de una persona que ocurrió exactamente como se dice, centenares de años antes. ¿Y por qué tenemos que dudar luego cuando dice volverá? Y esto es nuestra esperanza.
Y Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Versículo 8. Tened también vosotros paciencia, porque la venida del Señor se acerca, inminente, puede ocurrir en cualquier momento. Y luego, el versículo 9, el juez está delante de la puerta. Entonces, todo esto nos da un cuadro que dice que el Señor viene. Y esta esperanza, vamos a ver tres cosas. ¿Vimos esto hace 2 semanas? No, creo que no. El vídeo que no se grabó hace 2 semanas. Bueno, yo no sé dónde terminamos. Pero cuando hablamos de esperanza es algo que sabemos que viene. No hay duda que viene. ¿Okay? Simplemente no sabemos cuándo. Y este es exactamente el caso con la venida del Señor. Y es una venida, una esperanza bienvenida. Tenemos que ver estos versículos, porque no los tengo escritos. Tito, vamos a ver, alguien que nos lea Tito 2:13 en voz alta. Adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Esto fue 2:13? Aguardando. Sí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Okay. Aguardando la esperanza es esperando. Aguardando es la palabra nuestra que Santiago usa. Entonces, aguardando esta esperanza. Está usando la palabra 2 veces. Y lo llama bienaventurada. Manifestación gloriosa. Luego dice esperanza purificadora. Cada vez que la Biblia menciona la segunda venida, de alguna forma está hablando de cómo debemos vivir a luz de este acontecimiento. Pero vemos lo que dice 2 de Pedro 3:11 y 1 de Juan 3:3. ¿Alguien? 2 de Pedro 3:11, por favor. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Bien. Puesto que estas cosas han de ser deshechas, está prediciendo la destrucción del mundo por fuego. Todo. El Señor vuelve y en algún momento habrá un juicio, luego está describiendo los nuevos cielos, o nuevo cielo, nuevo mundo y dice todo deshecho. ¿Cómo no? Ciertamente debemos vivir santamente pensando en esto. 1 de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, hablando de la segunda venida, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahí es la motivación pensando en que Dios vuelve. Y luego es una esperanza renovadora. Según Timoteo 4, Pablo hablando a Timoteo, hablando de su vida, dice que hay algo guardado para él. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Santiago menciona el juez que viene, que está en la puerta. En aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Todos que amen su venida. Amamos esperar la idea, Cristo vuelve, habrá una corona de vida para ti, para cualquier que tiene esta esperanza. Entonces, hermanos, perspectiva, que vamos a experimentar cosas que no son agradables, pero aquí estamos esperando el acontecimiento más grande que va a ocurrir en nuestra vida, o sea, el siguiente acontecimiento que estaremos con el Señor. ¿Deseas esto? ¿Vives con esta anticipación y con la perspectiva que todo lo que está pasando no es nada comparado con este momento glorioso cuando yo estaré en la presencia de Dios? Lo pensamos, el pastor Andrés empieza el día leyendo versículos. Ha mandado uno esta mañana, bien, sobre hoy. Hoy es el que Dios ha hecho, debemos regocijar en él. Pero también debemos tener consciente cada día que cada día puede traer también la venida del Señor o nuestra muerte. A mi alturas, a mí, yo no estoy buscando la muerte, Señor, que me lleves, pero soy consciente que estoy más cerca que nunca, ¿no? Ayer vi el funeral de memoria de un hermano muy preciado, amigo mío, Marvin Robertson, que murió hace unos días, no sé cuántos años, 80 algo, quizá, pero él vivía una vida llena y estaba escuchando testimonios de su familia y otros, pensando, pues, ¿qué van a decir de mí un día? No sé. Pero lo que todos queremos escuchar son estas palabras, que al morir y estar con el Señor o estar llevado con Él cuando vuelve para la iglesia, escuchar y decir, bien hecho, fiel siervo. Y, hermanos, esto es para todos que tenemos esta responsabilidad y el gran privilegio de vivir hoy para el Señor, vivir para Él, no simplemente nombrarle, sino vivir activamente una vida que dice al mundo, esta persona cree en Dios y se nota por cómo vive, no por lo que dice simplemente, sino cómo vive. Y con esta la idea, el Señor vuelve, pero mientras voy a vivir este día todo para la gloria de Dios. Ok, bueno, voy a parar ahí a ver si hay un comentario, pregunta. Creo que es un tema que no hablamos mucho ni pensamos, no sé. Yo lo tengo escrito en un libro para recordarme de pensar diariamente en esto. Conviene a todos que tengamos esta misma mentalidad. ¿Alguien? Sí. Yo quería agregar a un evento de Jesús para hacer contraste con cómo debería responder un cristiano. Pues no es tanto cómo, porque para mí también es sorprendente. Entonces voy a leer el pasaje. Esto es en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 18. El contexto es este. Y el sumo sacerdote, 18. Versículo 19. El contexto es este. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga, en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado oculto.
¿por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les he hablado yo. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Y aquí es la parte de contraste. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Y el contraste que quiere decir es, claro, Jesús está respondiendo, pero la respuesta que hace, siendo que es Dios, bien pudiera haber hecho, sabes que se acabó tu vida. Y Dios también pudo haber evitado que lo bofeteen. Pero Jesús recibió la bofetada y confrontó a quien hizo mal. Yo creo que es una actitud bastante intrigante, bueno, para mí es como para meditar. Jesús respondió de esa manera. Pudiendo haber hecho muchas otras cosas más, respondió confrontando y haciendo ver el mal de la otra persona porque está actuando injustamente. Eso. Difícil responder bien en una situación así. ¿Alguien más? Bueno, seguimos con el pensamiento a la semana que viene y mientras que vamos a estar viviendo cada día pensando en esta venida gloriosa. Señor, puedes venir hoy, ayúdame a vivir este día para tu honra. Señor, gracias por tu amor, gracias por todo lo que nos permites vivir y tener. Y Señor, cuando las cosas no van bien, cuando no van como queremos, ayúdanos a responder con tu Espíritu y ser controlado por tu Espíritu Santo. Y Señor, ayúdanos de vivir hoy y cada día con la gloriosa esperanza de tu venida. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos.